Queridos amigos, queridas amigas, qué grato tenerlos a todos ustedes aquí en esta tarde, donde tenemos el honor de presentarles al profesor Roberto Gargarella, que no necesita realmente una presentación, porque creo yo, sin lugar a dudas, que es una de las mentes más brillantes de la región. Eh, Todas las posiciones de teoría crítica y del constitucionalismo crítico, ¿no? Hay un libro que ya es un referente en América Latina, que es este libro de teorías críticas del constitucionalismo, ¿no? Teorías constitucionales críticas, ¿no? Entonces, que junta un sinnúmero de con varias perspectivas teóricas y que de alguna manera pues están delineando este campo enorme que posiblemente pues, nos va a exponer Roberto respecto de cuál es el horizonte de las teorías críticas, cuál es el campo particular de las teorías críticas. Y tengo que anunciar porque tenemos un panel de lujo que va a comentar su ponencia también. Y pues quiero darle la bienvenida, también agradecerte a ti, Roberto, por la deferencia de estar con nosotros hoy día. Nos conocimos hace un tiempo, ¿no? En el tema este de la red latinoamericana de constitucionalismo democrático, ¿no? Se llamaba, que fue una red que tuvo un impacto interesante y que, bueno, posiblemente hay que retomarlo también, ¿no? Entonces, eso era un proyecto impulsado por Carlos Gaviria, que después de su fallecimiento temprano, pues eso ha perdido un poquito de espacio, pero tal vez habría que revitalizarlo. Bueno, sin más palabras, quisiera agradecerte, Roberto, darte la bienvenida, darle la bienvenida a los comentaristas de lujo que luego los va a presentar Santiago, y también pues a todos ustedes por estar en este día, pues en esta ponencia que vamos hoy día a tener el gusto de escuchar y comentar. Dejo la palabra pues a Santiago, que va a ser el moderador del evento, no sin antes decirles que esto fue organizado por varias plataformas, Aprendiendo de Derecho, Penalistas de Ecuador, Centralia, que es el grupo al que pertenezco, eh, y, y, también el área de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador. Justamente Santiago es el director de esta área de Derecho y quien pues va a ser el moderador esta tarde. Sin más, pues queridos amigos, un fuerte abrazo, pues y que disfruten pues esta ponencia y este evento que va a comenzar ahora. Santiago. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también a todo el equipo de las tres plataformas, Centralia, Aprendiendo Derecho, Penalistas de Ecuador, que están atrás de la organización de este evento, de estos eventos telemáticos virtuales en los distintos días que hemos organizado. Hoy tenemos la conferencia magistral del profesor Roberto Gargarella, quien, como lo decía Luis, no necesita presentación, un referente del derecho constitucional crítico en América Latina, y que tenemos el honor de tener el día de hoy. También tenemos un panel de lujo, un panel de distintas universidades del Ecuador, y que voy a proceder a presentarlos. Antes de eso, quiero, previo al agradecimiento de los organizadores, de las plataformas que han hecho conjunto este esfuerzo, también poner de relieve la participación de la coordinación del área de Derecho Constitucional, como lo ha dicho Luis, y indicar un breve resumen de la hoja de vida de nuestro principal ponente, que es el doctor Roberto Gargarella. Sin antes señalar que las intervenciones se realizarán por un lapso. La ponencia central será realizada por un lapso de 30 minutos que tendrá el profesor Gargarella para exponer el tema de derecho constitucional y teorías críticas, constitucionalismo popular y teorías críticas, posterior a lo cual tendremos el comentario de cada uno de los participantes por 10 minutos. Posterior a esto, abriremos la ronda de preguntas para quienes están dentro de esta plataforma, de esta sala virtual, o también para quienes nos siguen por redes sociales y puedan hacer estas preguntas, o quienes también en muchos de los casos hayan anticipado las preguntas para el profesor Gargarella. Esta conferencia tiene bastante expectativa en la academia, tanto en alumnos de pregrado y posgrado. Bueno, como les decía, el panel está conformado en la ponencia central por el profesor Roberto Gargarella. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en leyes y un doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Chicago, y tiene un postdoctorado por el Baylor College de Oxford. De igual manera estarán en los comentarios, en primer lugar, la doctora Angélica Porras.
Ella es profesora de Derecho Laboral de la Universidad Internacional SEC y tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. En segundo momento, nos acompañará el doctor Alex Valle, quien es docente titular investigador del Instituto del IAEN, del Instituto, y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen. Posteriormente terminará los comentarios la doctora Viviana Morales, profesora de las Américas y quien cuenta con una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de la Sorbona y es candidata doctoral por la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador. Con estos antecedentes voy a dejar por 30 minutos la ponencia magistral, la ponencia central del profesor Roberto Gargarella. Doctor Roberto Gargarella, bienvenido al Ecuador, bienvenido a este espacio y por poder participar en este espacio para quienes estamos interesados en el derecho constitucional. Buenas tardes, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el esfuerzo organizativo en un tiempo difícil y en donde es muy importante que podamos seguir juntándonos y discutiendo. También muy contento de estar en vínculo con la Academia Ecuatoriana otra vez, que conozco un poco y tengo mucho gusto en conocer. La presentación de hoy me habían sugerido que la hiciera en torno al constitucionalismo popular y sus derivaciones. Voy a hacer eso con algunas aclaraciones previas. Una es que la idea de constitucionalismo popular, yo creo que a muchos de nosotros nos resulta muy atractiva. Sin embargo, yo diría, en la forma en que el constitucionalismo popular y luego el llamado constitucionalismo democrático nacieron en el ámbito anglosajón, yo creo que tienen atractivo, pero también un atractivo limitado en lo que fue, digamos, su forma inicial. Yo voy a presentar un poco los rasgos distintivos de ese constitucionalismo popular, mostrando por qué me parecen atractivos y por qué también me parece limitado, digamos. Y en todo caso, voy a tratar de explotar lo que tienen de potencia, digamos, muchas de las recomendaciones, intuiciones y propuestas de ese constitucionalismo que, insisto, nació fuera de América Latina, pero que creo que, digamos, tiene puntas interesantes, hilos interesantes de los cuales tirar para desarrollar, digamos, la potencia y que inclusive pueden dialogar bien con preocupaciones que son muy latinoamericanas, ¿no? Aun cuando hayan nacido en un ámbito que nos resulta ajeno. Por eso, para comenzar, yo diría que, digamos, efectivamente, en el ámbito anglosajón, el constitucionalismo popular vino a decir algo muy importante, insisto, en particular en ese ámbito en donde el control judicial ocupa un papel muy central y el rol de los jueces es muy determinante respecto de lo que puede ser el rol de la política. Entonces, la discusión que salió a dar desde hace unos 20 años el constitucionalismo popular, bueno, es una discusión especialmente impactante, choqueante, hasta, podría decir, en un punto, y en el ámbito anglosajón, es interesante todavía para el ámbito latinoamericano, sobre todo, insisto, por alguna de las consideraciones. ¿Cuál es la principal? La principal es que al menos en sus formas iniciales, el constitucionalismo popular, en su crítica a las formas tradicionales de la revisión judicial, hizo una reivindicación significativa de algo que nos importa reivindicar a nosotros, que es el principio de la soberanía popular. Ahora vamos a ver un poco de qué modo y hasta dónde, pero digamos, eso ya muestra un poco sus límites y sus atractivos. Digamos, el límite en cuanto a que es una teoría que nació para discutir una práctica que tiene unas características muy especiales en Estados Unidos, insisto, una sociedad muy juridicizada, digamos, en donde los jueces tienen un rol muy central, pero, digamos, la intuición de fondo nosotros compartimos y que, digamos, desde una mirada, yo diría, progresista, también podemos avalar. Entonces,
ahí está un poco el núcleo del atractivo y de los límites de esa concepción. Digamos, yo en las cosas que escribí sobre el tema, y voy a hacer un recorrido muy rápido, yo comentaba que una primera característica, un primer rasgo con el cual se solía asociar al constitucionalismo popular, fue con una batalla que fue muy importante en términos teóricos, también para nosotros, en términos de clarificación, y en cuanto a cómo criticar y por qué criticar al control judicial. Yo creo que en los años 80, muchos participamos, yo mismo desde la periferia, digamos, de la Argentina, participamos en una discusión global de crítica, un embate contra las formas tradicionales del control judicial. Yo siempre tengo en mente, sobre todo, un par de libros, uno de Mark Tashnet, que se llamaba, tradujo el título, Quitando la Constitución de las manos de los tribunales, Taking the Constitution Away from the Courts. Era como un embate muy directo, muy fuerte contra el modo tradicional, y era como decir no al control judicial, no al papel de los jueces, etc. Otro autor, digamos, también en la misma época, casi en el mismo año, publica un libro que se llama Derecho y Desacuerdos. Estoy pensando en Jeremy Waldron. Y Waldron decía en sus textos, tanto en ese libro como en textos anteriores, cosas similares. Él llegó a decir, bueno, el control judicial es un insulto a la soberanía popular, es una ofensa a la soberanía popular. ¿Cómo puede ser que si una sociedad, un grupo, una persona, digamos, se compromete con una causa, pongamos, para inventar una, el aborto, y milita por eso, y marcha por eso, y hace un partido político por eso, y se mete en el Congreso por eso, y con un esfuerzo heroico llega a aprobar una ley en favor de su posición en materia de aborto, y luego 5 jueces de una corte, de un día para el otro, digamos, contra una minoría de 4, dicen no, esa ley es inconstitucional. Ese tremendo esfuerzo, esa tremenda energía cívica puesta en una batalla política se desvanece en el aire en un instante por, digamos, el voto de 5 contra 4, ¿no? Entonces, él decía, esto es un hecho ofensivo, es insultante para la democracia. Bueno, ese era un poco el estatus donde había llegado la discusión sobre el control judicial en los años 80. Y yo, por ejemplo, en esos años publiqué mi libro, que era mi tesis doctoral, La justicia frente al gobierno, y que también, digamos, estaba informada por ese mismo modo de pensamiento. De hecho, la justicia frente al gobierno fue luego republicada en Ecuador. Una edición muy, muy linda, muy cuidada. Y esa mirada que teníamos muchos en los años 80, yo creo que todos aprendimos, y en parte aprendimos gracias a la intervención del constitucionalismo popular, que nos vino a decir algo para mí muy interesante y que creo que a todos nos hizo repensar un poco la crítica que hacíamos, no para bajarnos de la crítica, sino para refinarla. Y ellos nos vinieron a decir, mire, acá el problema es menos el control judicial que la última palabra, el hecho de que alguien, y en particular los jueces, se arroguen la última palabra en materia, digamos, de control. Entonces, no hay un problema gravísimo en términos democráticos si un órgano de control interviene en una discusión que tiene ribetes políticos, como todas las discusiones que involucran la Constitución lo tienen, pongamos el derecho de aborto, pongamos el consumo de estupefacientes, pongamos el matrimonio igualitario, para tomar un tema que ha sido muy controvertido también en Ecuador, cantidad de esos temas. Bueno, no hay un problema si hay una intervención judicial sobre el tema, que hasta puede ser necesaria. El problema es si en esas discusiones de relevancia constitucional política tan profundas, la última palabra sobre esa discusión no se la quede la soberanía popular, sino un órgano no elegido por el pueblo. Ahí hay un problema que es muy serio. Entonces, esa clarificación que vino a hacer el constitucionalismo popular fue de los primeros grandes aportes que en particular hizo este autor importante en ayudarnos a repensar y a mejorar el modo en que estábamos acercando a esa discusión. Y lo hizo, era una persona que trabajó mucho sobre historia, otra vez, tiene anclaje en el constitucional, ¿se escucha bien? Tiene anclaje en el constitucionalismo norteamericano, pero es relevante también para nosotros. Él lo hizo reivindicando lo que él llamaba las
visiones que tenían mucho peso en el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, eran las versiones que se llamaron departamentalistas, que era la versión que gente como Jefferson, que era de algún modo de los progresistas democráticos en Estados Unidos, era lo que ellos reivindicaban. ¿Y qué era lo que reivindicaban estos viejos republicanos? Bueno, reivindicaban algo que Jefferson reivindicó, de hecho, en su rol de presidente de los Estados Unidos. Él lo que dijo es, cuando apareció el primer fallo, Marbury versus Madison, que venía a consagrar el control judicial, lo que dijo Jefferson a los jueces es, miren, momento, digamos, yo soy el presidente y yo también coparticipo de la interpretación constitucional como lo hace también el Congreso. Somos todas ramas de poder copartícipes en la interpretación constitucional. Esa reivindicación del departamentalismo es interesante, que es otra vez la idea de, no hay un problema si el Poder Judicial interviene, el problema es si el Poder Judicial se quiere imponer sobre todo lo que las demás ramas, y en particular las ramas políticas, hacemos. Entonces, en ese primer punto, digamos, uno lo que ve es, efectivamente, una discusión que tiene mucho anclaje en el debate anglosajón, pero que tiene también mucha relevancia para nosotros, que dice cosas que resuenan de modo interesante en América Latina. Esta idea de, claro, ¿por qué no pensarlo nosotros también? Digamos que la interpretación constitucional no es algo que deba quedar exclusivamente en manos de los jueces, hay un problema por eso, y sobre todo el problema está localizado en este hecho de la última palabra. Esto vino de la mano de un segundo punto, que es lo que yo llamaría la reivindicación de la interpretación, digamos así, extrajudicial, que tiene que ver con la interpretación hecha también por parte de la ciudadanía. Aquí ya es, inclusive más allá de las distintas ramas del gobierno participan en la interpretación constitucional. Aquí hay, y esto también es algo que el constitucionalismo popular reivindica, y a nosotros, yo creo, desde América Latina y desde una visión crítica nos puede interesar reivindicar, es que la ciudadanía tiene en los hechos y merece tener un papel central en la interpretación de la Constitución, en la discusión de los temas constitucionales básicos. Hay un autor que ha sido también bastante traducido a América Latina, que es Bruce Ackerman, que él trabajó mucho con esa idea, digamos, él tiene esta idea sobre los momentos constitucionales, ¿no? Los momentos en donde la ciudadanía se pone de pie y dice, no, así no puede seguir pensándose la Constitución. Entonces, él, por ejemplo, tiene esta idea de lo que pasó en Estados Unidos con el New Deal, pero podríamos pensar nosotros cosas semejantes de discusiones recientes que hemos tenido así muy profundas en nuestros países. Pienso en el caso de mi país, en la discusión que tuvimos en el 2018 sobre el aborto, digamos, esos momentos excepcionales en donde hay como un levantamiento colectivo en relación con un cierto tema que la sociedad reconoce como particularmente relevante por alguna razón. Y entonces, pienso en Ackerman, pero digamos, esto ha sido también algo que el constitucionalismo popular ha retomado y me parece interesante como herencia que nos deja. El constitucionalismo popular vino a reivindicar el papel que esos ciudadanos que se ponen de pie tienen y merecen tener a la hora de interpretar la Constitución. Ahí hay una voz que merece ser tomada en cuenta y que habitualmente el derecho viene a darle la espalda porque dice, no, las cuestiones jurídicas o la cuestión de la interpretación constitucional es algo reservado para los expertos, reservado para los funcionarios, digamos, altos funcionarios, aquí la ciudadanía no tiene nada que ver. Piensen, digamos, yo siempre polemizo con algunas de las teorías interesantes que hemos recorrido han recorrido América Latina, pienso para tomar una que ha tenido también mucho peso en Ecuador, de un autor que nos gusta a todos y que todos celebramos como Luigi Ferrajoli. Ferrajoli, digamos, ha hecho parte central de su teoría la separación entre la esfera de lo decidible y la esfera de lo no decidible, básicamente para decir, hay cuestiones, que son las cuestiones jurídicas más importantes, las que tienen que ver con los derechos y con la Constitución, que están ajenas a la discusión democrática. Deben considerarse como formando parte de una esfera que la ciudadanía no puede tocar. Son cuestiones ajenas al debate democrático. Bueno, aquí estamos discutiendo eso y desafiando eso para decir, yo diría aquí, junto con el constitucionalismo popular, y digamos así, contra Ferrajoli en ese punto, las cuestiones de derecho, por supuesto que deben ser discutidas también por la ciudadanía.
insisto, pienso en el ejemplo este que tengo cercano para no entrar en polémica sobre otros ejemplos más cercanos a ustedes, donde ustedes tienen, digamos, cantidad de debates muy calientes, pero la discusión que se dio en Argentina sobre el aborto fue muy iluminadora en ese respecto, y es perfecto que los ciudadanos podamos discutir sobre el aborto, y no porque sea una cuestión difícil o una cuestión con ribetes técnicos tiene que quedarnos ajena. Pensemos también ahora en términos de la pandemia. Yo no sé si en esto a ustedes les pasa lo que a nosotros, pero en muchos de los países de la región, en mi país claramente, hay como un sobrepeso de los técnicos, los médicos, los epidemiólogos, lo que dice la ciencia. Pero otra cosa es que en democracia las cuestiones centrales, las más importantes, tengan a la ciudadanía lejos. Y entonces, contra eso, el constitucionalismo popular reivindica este papel más central de la ciudadanía. Justo con esto, digamos, también de la mano con esto, por eso son todas ideas que se pueden ir hilando, una tercera idea muy vinculada con la anterior, es la reivindicación sobre el papel que históricamente han tenido los movimientos sociales en la construcción del derecho. Y esto, bien, pensando en el caso de Ecuador, digamos, piensen ustedes en el papel de las comunidades indígenas o los grupos aborígenes, o en la construcción del derecho. Otra vez, uno puede decir, no, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Son gente, no sé, cuál es el nivel de educación, qué cargos ocupan. Bueno, no, pero ahí también se ve esa idea de que hay reivindicaciones vinculadas con cómo se aplica el derecho, cómo se deja de aplicar el derecho, lo que no se hace con el derecho, y algunos de estos grupos sociales vienen desafiando a componentes muy importantes, digamos que las figuras centrales del derecho, digamos, desde las posiciones centrales tienen que aprender a mirar con más atención y tienen que aprender a receptar. Hay este autor muy interesante, que murió muy joven, Robert Cover, que mi amigo que ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen, Christian Curtis, tradujo y popularizó por la región. Y Robert Cover, digamos, hablaba de esto, ¿no? Del carácter, digamos, cómo los jueces, muchas veces con sus interpretaciones, terminan como interpretaciones contrarias a las que ellos van a aplicar, ¿no? Y cómo es importante, digamos, que el derecho esté permeado permanentemente por esas otras voces, ¿no? Que surgen de abajo, ¿no? El derecho no desde arriba abajo, que se impone y se establece como dominante, sino reconocer ese derecho que va surgiendo desde abajo. No para decir todo lo que hace el pueblo, todo lo que hace una mayoría de gente está bien, sino para desafiar y romper la idea muy establecida de que el derecho solamente es el que surge de los tribunales, del derecho solamente lo que surge de los funcionarios públicos, el derecho solamente lo que hacen, digamos, los técnicos y los especialistas. No, el derecho, y aquí yo reivindico con el constitucionalismo popular, es y merece ser visto como algo en lo que, digamos, la sociedad de distintos modos interviene, y que es muy importante ser sensible y tener un sistema institucional sensible. Y esto, digamos, también, ¿no? Yo lo subrayaría de este modo. No es simplemente que uno está haciendo un pedido para que, a ver si los jueces prestan atención a la ciudadanía, no, sino que necesitamos un sistema que abra canales institucionales apropiados para que la ciudadanía tenga en sus manos la decisión o el control directo de lo que los representantes hacen, ya sea la decisión directa, ya sea la posibilidad de controlar más directamente lo que sus representantes hacen. Y eso, y esta es una nota al pie mía, digamos, a la luz de un sistema institucional que hace años, que son nuestros sistemas institucionales, y diría en particular en América Latina, está muy quebrado entre la élite dirigente y la ciudadanía. Y eso no es una cuestión de mera actitud, nuestros dirigentes en los últimos años no son tan buenos como antes, no, sino que tenemos un sistema institucional que bloquea, digamos, impide, desautoriza intervenciones ciudadanas, puede hablar de ellas, pero en los hechos no les autoriza. Todos los puentes, digamos, que uno podía imaginar entre ciudadanía y proceso de toma de decisiones, están básicamente todos volados, y entonces o dependen de la voluntad discrecional de alguien, típicamente de la voluntad discrecional del presidente,
y eso no es aceptable. Entonces, no es que uno pide al presidente o a los jueces a ver si tienen y nos consideran, sino necesitamos otro sistema institucional que permita que tengamos un papel protagónico más decisivo en el proceso de toma de decisiones. Es un poco lo que yo, digamos, en los trabajos estos que he escrito, hablaba como el acceso a la sala de máquinas de la Constitución. Nuestras constituciones en los últimos 100 años han hecho algo muy importante, que es inundarse de derechos, y eso en culturas formalistas, juridicistas como las nuestras está bien, pero hay un gran problema cuando no se nos permite, digamos, tener un papel más central en la construcción del derecho. Digo un par de cosas más y me voy callando. Digamos, hay un punto, digamos, también interesante del constitucionalismo popular que tiene que ver con, diría acá, es más bien una característica de muchos de los autores que escriben en esa línea, que es una visión crítica antielitista, digamos, el reconocimiento de que hay un problema en cuanto a las formas en que ha quedado definido el sistema institucional. Aquí hay una cita de un profesor brasileño que, bueno, no es que me fascina, pero me parece muy interesante, que fue de los primeros, de las cabezas de lo que se llamó el movimiento de los Critical Legal Studies, el derecho en Estados Unidos, pero es un brasileño, que es Roberto Mangabeira Unger. Y Unger tenía esta frase, que se hizo una frase muy famosa, en un libro que se llamaba What Legal Analysis Should Become, que es que lo que decía Unger es, él dice, tenemos el sucio secreto de la jurisprudencia contemporánea, que es una cosa que nadie quiere decir, que nadie quiere mencionar, que es el carácter fuertemente antidemocrático de nuestras instituciones, el modo en que nuestras instituciones, en los hechos, muestran desconfianza hacia la ciudadanía, desconfianza hacia la participación democrática. Eso es algo que no queremos decir, pero que se ve en todos lados, y se ve en el control judicial organizado del modo que los tenemos organizado, en las cláusulas de participación popular que en los hechos quedan, digamos, dependientes de la voluntad discrecional de las autoridades principales, en los modos en que hemos permitido que se concentre el poder, digamos, son todas datos, rasgos que muestran ese carácter finalmente elitista que marca a nuestra organización institucional, ¿no? Ese es el pequeño sucio secreto del constitucionalismo contemporáneo, diría Unger. Y finalmente, digamos, esto reivindicaría el valor de la participación popular, pero no, digamos así, o sea, que reivindicaría, digamos, en el sentido de que el constitucionalismo popular lo caracterizaría yo también como una concepción que reivindica la importancia de la participación popular, pero yo, y aquí es otra nota al pie de página que haría yo frente al constitucionalismo popular, yo creo que también sobre eso tenemos que trabajar, porque, digamos, en mi caso, en lo personal, yo reivindico menos una concepción a secas participativa de la democracia que una concepción, digamos, de empoderamiento de la ciudadanía, en donde la participación ciudadana no quede limitada, como muy habitualmente queda en las formas plebiscitarias, a la posibilidad de decir sí o no a las opciones que me da quien está en el poder, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de hablar, de disentir, de poner matices, de conversar, ¿no? Yo reivindico lo que llamo a veces como un diálogo entre iguales, una conversación entre iguales. Me parece que el sistema institucional debería acercarse a eso. Y eso no está satisfecho con que ocasionalmente me permitan votar por sí o por no, por tal opción o tal otra, o que me digan, aquí tenés una constitución. Minutos, por favor, mil disculpas. Sí, yo termino. Aquí tenemos una constitución de 400 artículos, dígame sí o no. Ese me parece que también merece ser visto como un insulto a la democracia. Democracia quiere decir que yo tengo una posibilidad relevante de intervenir en la construcción de esa constitución, en la discusión de los matices, en el sí o no, en esto sí, esto no, agreguen esto, saquen esto otro. Entonces, bueno, como conclusión, lo que he hecho yo aquí es presentar un panorama de lo que
entiendo, nos ha propuesto históricamente esto que se llamó el construccionismo popular, y he tratado cada tanto de matizar y de poner notas al pie de página para mostrar, digamos, de qué modo eso podía ser relevante para América Latina, o qué vuelta de tuerca uno podía pensar de esa concepción para América Latina, para que, digamos, tenga más sentido respecto de lo que son las necesidades, las ambiciones, las búsquedas que tenemos en nuestras comunidades. Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gargarella. Bueno, vamos a empezar con la ronda de comentarios de la intervención del profesor. En un primer momento, como lo había manifestado, va a intervenir la doctora Angélica Porras por un tiempo de 10 minutos. Angélica, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor Gargarella, por la clara e interesante explicación y comentarios que usted ha hecho. Yo quisiera referirme a algunos puntos, más bien como para presentar algunas preguntas que surgen de lo que ha planteado el doctor Gargarella. En primer lugar, esta preocupación por la última palabra, ¿no? Que efectivamente a mí también me parece que este es el punto central al que se debe ponerle atención en América Latina. Y yo ahí añadiría más bien un punto como para discutirlo con posterioridad, que es precisamente qué pasa cuando las instituciones, que en los países como los nuestros, no ofrecen ninguna posibilidad de debate. Entonces, por ejemplo, asamblea. Obviamente que cuando la asamblea tiene cerrados los canales de participación por el elitismo, por las facciones políticas que se encuentran allí, que no están abiertas a la participación ciudadana y a las necesidades ciudadanas, parece o pareciera, o en algún momento los ciudadanos nos vemos como con la esperanza de que el juez tal vez podría suplir, porque en realidad estamos frente a un papel que le corresponde a la Asamblea, sobre todo lo que es el debate de las posturas políticas más tradicionales y obviamente con los, teóricamente en la tradición hablando, ¿no? Hablando en la tradición clásica. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos un punto que discutir que es, bueno, y el papel de las otras instituciones, porque son instituciones que no están permeadas para la participación ciudadana ni para traducir las demandas ciudadanas en políticas públicas. Entonces, un primer elemento que me parece a mí que es importante como bajar esta teoría, que si bien tiene este nacimiento en Estados Unidos, al ámbito latinoamericano. Segundo punto que me parece a mí que todos los países latinoamericanos sufrimos es el tema de pensar que la ciudadanía no puede opinar sobre temas como los derechos. Entonces, a mí me parece que aquí, además de esta idea de que la ciudadanía no es capaz, de que no está formada, de que no tiene títulos, de que no tiene la capacidad de decidir sobre cuestiones que las van a afectar directamente. Y yo ahí no me iría, o sea, yo creo que hemos discutido bastante sobre el tema del aborto, de la pena de muerte, que suele ser el típico ejemplo que te dicen, no podemos someter esto a la ciudadanía porque van a votar a favor de la pena de muerte. Entonces, me parece a mí que hay algunos elementos. En primer lugar, cómo la propia institucionalidad cierra los canales de información para la ciudadanía. En primer lugar, con un discurso absolutamente elitista de lo técnico. O sea, un discurso que reclama para los abogados y para los jueces la capacidad técnica de decir algo sobre los derechos. Y también reclama para los economistas esa capacidad. Entonces, a mí me parece que un ejemplo muy claro con la pandemia es el tema de los derechos económicos. Nosotros estamos sufriendo una regresión muy importante en derechos económicos a propósito de la pandemia. Y no hemos tenido la oportunidad de discutir con nadie, ni siquiera con las cortes, qué es lo que está los derechos laborales, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces, este discurso técnico, yo diría, es un discurso que no solo está en el derecho, está en el tema de los médicos, como ya lo dijo el profesor Gargarella, está en el tema de los economistas, entonces la ciudadanía básicamente no tiene que opinar. Ese es un discurso no solo excluyente, discriminatorio, elitista, sino que además es un discurso de espaldas a la realidad. Porque si alguien sabe efectivamente lo que le sucede cuando pierde el trabajo sin ingresos, es la ciudadanía que gana un salario mínimo. Entonces, me parece a mí que no es solo una cuestión del elitismo, sino también de la realidad a la que se quieren enfrentar. Entonces, esta es una cuestión que es muy común y que tiene que ver, yo ahí, obviamente,
no soy experta, pero tiene que ver con la colonialidad, ¿no? Con lo que es, o sea, nosotros tenemos estos rasgos coloniales que desde las, y muchas veces desde también la ciudadanía, que pareciera que lo técnico es lo único válido. Entonces me parece que ese es otro punto. El elitismo, yo debo decirlo, hay elitismo en el derecho, el elitismo en el ejercicio de la abogacía, y me parece que ahí hay que trabajar. Y un elemento más que me parece también importante mencionar de lo que nos ha aportado el profesor Gargarella es el tema de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo sí creo que se debe pensar en sistemas, como ha dicho el profesor Gargarella, en sistemas institucionales que permitan no solamente consultarle al pueblo de vez en cuando, sino con mecanismos de participación directa. Y directa no solamente en el sentido clásico de lo que se discute en teoría de la democracia, lo que es la participación directa, que además se dice no es posible, solo en espacios pequeños, etcétera, sino también al nivel de los jueces. Entonces, nosotros creo que tenemos una ventaja ahí en nuestra Constitución, y es que la Constitución permite, en términos de garantías constitucionales, este debate en torno a la amplia posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presentar una garantía. Angélica, te quedan 3 minutos, por favor. Gracias, gracias, Santiago. Entonces, me parece que esta amplitud que ofrece la Constitución ecuatoriana para presentar acciones de inconstitucionalidad, es uno de los puntos, pero debería haber otros que permitan la discusión, que permitan el debate. No nos han permitido debatir. O sea, nosotros no debatimos nada de las decisiones, ninguna de las decisiones que se están tomando. Entonces, los mecanismos institucionales en las cortes y en las altas cortes hay que pensarlos y hay que diseñarlos para poder tener una voz también allí. Entonces, yo con eso terminaría, diría que tenemos bastante trabajo que hacer y que, desde mi punto de vista, no hay ninguna razón para pensar que la ciudadanía no tiene capacidad o sentido común para saber lo que le conviene o lo que le conviene al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le consulto al profesor Gargarella. Tal vez si desea hacer algunas apreciaciones o al final, perfecto, profesor. Con eso daríamos la palabra, agradecemos a Angélica, y daríamos la palabra a el doctor Alex Valle, profesor titular del IAE. Alex, Hola. tienes la palabra. Hola, ¿sí me escuchan, por favor? Fuerte y claro. Perfecto, muy buenas tardes al profesor Gargarella, a mi querida Angélica, Viviane, es todo un honor compartir con ustedes la tarde de hoy. Por el tiempo voy a ir directamente al punto. Yo quisiera hacer, digamos, una crítica y un repensar a todo este tema del derecho y al mismo constitucionalismo, porque si vemos este constitucionalismo como lo conocemos actualmente, apenas tiene un poco más de 200 años. Quiero remitirme a la obra de Antonio Salamanca, quien en el librito que habla del fetiche jurídico, él hace precisamente que la crítica y este colonialismo jurídico de este nuevo derecho apenas comienza, por ejemplo, en África en el siglo XIX, ¿sí? En la China ingresa por los años 50, lo propio en la India. Entonces, toda esta nueva corriente del legiscentrismo, del derecho constitucional, apenas tiene 100, algunos países muy recientes, especialmente en Europa y en el África. Entonces, prácticamente estamos imponiendo, como dice Antonio, una especie de dogma respecto de este tema de la constitucionalidad y del legiscentrismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, los abogados que hemos sido criados en esa tradición, hemos llegado a tomar a la norma, a la Constitución, básicamente como este fetiche que es irrefutable, que no puede ser criticable, ni nada por el estilo, sin tomar en cuenta que antes de toda esta creación jurídica, ¿no es cierto?, que para mí es un tema de control social también, sí existía derecho. Como dice Antonio, no es que antes no existía derecho, existía un derecho propio, unas formas propias de hacer derecho de los pueblos, de las comunidades, un derecho mucho más cercano antes de la creación del Estado. ¿Por qué comienzo con esto? Porque precisamente creo que este constitucionalismo popular debe ir en esa línea de recuperar
precisamente esta cercanía que tiene con el pueblo y qué es lo que entendemos también por derecho, porque si vamos a entender por derecho una concepción únicamente normativista, como lo mencionaba el mismo Kelsen o Iering o muchísimos autores, de simplemente un sistema de normas, pues estamos limitándonos también a entender qué es lo que quiere decir el derecho, tomando en cuenta solamente tal vez las corrientes jus naturalistas, jus positivistas, dejando de lado todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el pluralismo jurídico y las nuevas teorías críticas del derecho que van mucho más allá y que deben enfocarse en entender el derecho como esa praxis material, como esa praxis real de los pueblos que responden o que vienen desde las necesidades mismo del pueblo. Y en eso comparto muchísimo con el profesor Gargarella en el tema de la importancia de los movimientos sociales y cómo esto sirve para crear derecho. Y no es únicamente una cuestión que se ha dado en un país determinado. Fíjense que con la misma Olympe de Gouges en Francia, cuando ella reclama por los derechos de la mujer y menciona la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuando Rosa Parks no se quiso parar a ceder el asiento en Estados Unidos, cuando los movimientos feministas de las sufragistas luchan por el derecho al voto, cuando los indígenas en el Ecuador luchan por su inclusión en la Constitución, que hasta el 78 restringía los derechos inclusive de ciudadano, que exigían que hay que saber leer y escribir. Entonces, el rol de los movimientos sociales me parece indispensable en la construcción del derecho y en la construcción, por supuesto, del constitucionalismo. Y de hecho, yo quisiera ya basarme ahora en lo que hace un análisis Boaventura de Sousa Santos respecto de el repensar y el reformular esto con este nuevo constitucionalismo latinoamericano sí ha incidido en la Constitución, más allá de que veamos que se materialice ya en la parte material o no, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, hechos que sí pueden ser reclamados a través de la Constitución ecuatoriana. Y aquí tenemos a la compañera experta Viviana, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, que si bien es cierto, no se han extendido ni se han materializado como debería ser, desgraciadamente, por la actuación de la misma Corte Constitucional que se ha quedado corta en eso, ya nos presenta, por ejemplo, una inclusión de estos movimientos sociales, de estas agrupaciones, de las comunidades que han pretendido reivindicar e incluir dentro de esta Constitución este tema. El tema de pronto de los movimientos que están a favor del cosmopolitismo, incluyendo todo el tema de los derechos de movilidad humana, el derecho a migrar, el derecho a tener una ciudadanía universal. El tema, por ejemplo, de los movimientos indígenas con la pluriculturalidad, con la plurinacionalidad, que también ha sido incluido. Esta forma de repensar inclusive los espacios, no solamente hablar de un gobierno central y de una institucionalidad netamente occidental, sino de repensar los espacios y de reconocer las comunidades indígenas, los líderes, digamos, ancestrales, y la misma inclusión de la justicia indígena, por ejemplo, en el artículo 171, que si ya bien viene desde el 98, ahora es mucho más clara y permite también abrirse a un pluralismo jurídico y no quedarnos únicamente con un monismo jurídico que además, por las constituciones pasadas, no es que ha sido eliminado, sino que ha estado muy pendiente y realizándose dentro de estas comunidades, independientemente de la que con la Constitución lo haya tenido en cuenta o no lo haya tenido en cuenta. Y dentro de estos aspectos considero importante también inclusive no solamente esta propuesta que viene desde abajo para el tema del constitucionalismo, sino también para la misma política pública. Cómo desde abajo han surgido iniciativas populares para, por ejemplo, llenar estos vacíos que el Estado no lo ha hecho, por ejemplo, dentro de lo que son las mediaciones comunitarias, del arbitraje comunitario, que ahora se está tomando en cuenta también dentro ya del estudio del mismo derecho occidental. Es decir, existe toda esta propuesta desde abajo y yo pienso que es riquísima, que a pesar de sus límites y a pesar de los límites especialmente del pensamiento occidental que tienen la mayor parte de abogados, la mayor parte de jueces, se han presentado en Latinoamérica, ¿no? Con muchísimos de los autores de la teoría crítica, el mismo Oscar Correas, el mismo Carlos Antonio Wolmer, Wallat, Gargarella, entre otros, que han generado estos nuevos paradigmas de pensar en una ética de la solidaridad,
en un derecho con una función social, en una participación de los movimientos sociales. Y aquí quisiera resaltar, por ejemplo, en el trabajo de Ecuador, a los compañeros Luis Ávila, Angélica Porras, de Acción Jurídica Popular, Santa Machuca, que están realizando un derecho alternativo popular a través de la solidaridad como abogados. 3 minutos, por favor. Listo, muchas gracias. A través de una solidaridad, de un trabajo gratuito que se ha visto, por ejemplo, en temas de ayuda jurídica a las personas que no pueden pagar dinero, a través de una lucha dentro del derecho constitucional, presentando acciones a favor de la ciudadanía, actualmente del recorte del presupuesto, por ejemplo, a la educación, entre otros temas. Entonces, yo creo que es rescatable el rol del constitucionalismo popular, pero hay que ir más allá también, es el rescatar estas formas tradicionales de repensar el derecho. ¿Y por qué repensar el derecho? Porque el derecho en la forma tradicional, como ha estado dada, ha sido anquilosada, ha limitado derechos y todo en el nombre de la voluntad. Y creo que hasta ahora seguimos manteniendo la concepción de Hobbes, que en un momento basada en la voluntad, donde se basa el derecho positivo, esa voluntad del pueblo o del soberano, ha dicho en un momento determinado que cualquier persona que está en contra de una ley, por más tiránica que sea, no solamente está en contra de la ley y del soberano, sino en contra del mismo pueblo. Y ese mismo discurso de la voluntad ha sido utilizado hasta la actualidad, tanto por jueces, tanto por legisladores, diciendo que lo que la voluntad del pueblo ha sido totalmente excluida de todo este marco constitucional y de este marco de consenso que bien lo resalta Gargarella, y que es necesarísimo esa democracia deliberativa en cada una de las acciones y en cada una de las políticas públicas y en cada una de las constitucionalizaciones de los derechos de los pueblos. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por tu intervención. Bueno, finalmente vamos a dar el paso a la doctora Viviana Morales con sus comentarios. Querida Viviana, tienes la palabra. Ok, muy buenas tardes con todos. Para mí es igual un placer compartir este panel con Roberto Gargarella y con mis compañeros de aquí de Ecuador. Bueno, de manera breve voy a tratar de abordar un poco tal vez las aristas que todavía no han sido tocadas. Me acojo plenamente a esta necesidad de buscar nuevas metodologías para poder desarrollar el constitucionalismo popular, que efectivamente tiene muchísimo potencial. Como bien dijeron los anteriores panelistas, no solamente en Norteamérica, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Yo creo que hay que partir siempre explicando la necesidad de politizar el derecho, como bien ya lo han dicho los otros panelistas, porque al final del día el derecho es un fenómeno histórico que expresa el avance de la lucha política entre las clases sociales. Y no hay que perder de vista eso, porque pensar que el derecho es apolítico ya nos hace creer que partimos de una situación de igualdad. Por eso, cuando en la Constitución de Estados Unidos se usa la palabra, la frase célebre como "we, the people", o esta frase que está en el preámbulo de la Constitución de Ecuador, "nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador", creo que lo que tenemos que preguntarnos siempre es ¿quién es el pueblo? Y en realidad es que hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Roberto Niembro, que dice que cuando se habla del we, cuando se habla del nosotros, realmente esta palabra esconde las desigualdades que imperan en nuestras sociedades, y es por eso que la pregunta que yo siempre me cuestiono en mi tesis doctoral es si todos finalmente tenemos derecho a otorgarle este significado a la Constitución, y si todos tenemos derecho a participar, porque todos al final del día somos del pueblo. Y en realidad es que pensar que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos a reivindicar, digamos, lo que debe entenderse por derecho, no es del todo así. Por eso, precisamente, siguiendo lo que ya han dicho los otros panelistas, Roberto y los demás, es finalmente la idea de que yo creo que quien tiene un interpretar y de darle un significado a la Constitución son los movimientos sociales. Estoy plenamente de acuerdo con eso, y creo que, ¿por qué son importantes los movimientos sociales finalmente? Por varias razones, en realidad. Hay muchísimos autores que ya han hablado de esto, y creo que otro punto que no quiero que se me vaya antes de terminar estos 10 minutos es que
si bien es cierto, el constitucionalismo popular fue construido por muchísimos autores de la teoría crítica de Estados Unidos, al mismo tiempo se construyeron otras teorías en América Latina que, como bien lo dijo Roberto, dialogan perfectamente con el constitucionalismo popular. Pensemos primero en el uso alternativo del derecho, que si bien es cierto, en un inicio nació en Italia con esta idea de que los jueces no están solamente, digamos, para ser la boca de la ley, sino que realmente se necesita un análisis de caso por caso en el que se vea la situación, digamos, de cada víctima de un litigio, por ejemplo, para, dependiendo de eso, darle una interpretación a la Constitución. Y después estas teorías italianas fueron recogidas por América Latina ya desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en México, a través de Jesús de la Torre y su famosa teoría del derecho que nace del pueblo, o Walmer a través de su pluralismo jurídico, o lo que él en un inicio se llamó el derecho insurgente, o por ejemplo, países como Brasil, donde Roberto da Fila dijo precisamente que el derecho nace en las calles. Entonces, yo sí creo que, si bien es cierto, el constitucionalismo popular como tal, como teoría, nació en Estados Unidos, América Latina no ha dejado de pensar en la necesidad de darle voz al pueblo y sobre todo de darle la voz a los movimientos sociales, que al final del día lo único que hacen es, digamos, transmitir estas ideas de aquellos grupos excluidos, porque precisamente, como decía Angélica, esto es una cuestión de colonialidad de la que muchísimo ha hablado Aníbal Quijano. Es decir, nosotros se nos impuso a través de la modernidad cómo debíamos pensar, cómo debíamos vivir, cómo debíamos entender el derecho. Y todas aquellas formas que no eran correctas para las clases hegemónicas, toda esa forma, digamos, diferente de entender el derecho, la de nuestras culturas ancestrales, por ejemplo, fue excluida, fue aislada o fue suprimida. Entonces, yo sí creo que es momento de precisamente retomar todas estas teorías críticas de Latinoamérica y pensar en que efectivamente el derecho nace del pueblo, el derecho nace de las calles, y que es importante la movilización ciudadana porque, como bien lo dice el constitucionalismo popular, es la movilización la que permite persuadir las decisiones judiciales, porque los movimientos sociales, tanto dentro de las cortes como fuera de ellas, tanto dentro de las tanto dentro del Palacio digamos, de gobierno como fuera de él, están los movimientos sociales tratando de reivindicar esas necesidades de los grupos excluidos que no han sido atendidas durante mucho tiempo, porque efectivamente, como lo ha dicho todos los panelistas, ha habido una falta de institucionalidad que es notoria en toda América Latina. Otra cosa que me parece que es importante, digamos, resaltar es respecto a este tema de quién tiene la última palabra, de la que ya he hablado, de la que ya se habló antes, es que yo creo que la última palabra efectivamente no la tiene el juez y en eso sí me voy a alejar un poco tal vez del constitucionalismo popular, porque me parece que el core, digamos, el punto central del constitucionalismo popular es que al final sí se necesita un órgano judicial que decida, pero que previo a esa decisión judicial tiene que anticiparse y tiene que antelarse una participación del pueblo, una participación de los diferentes grupos sociales, etcétera. Pero aún así, cuando esos mecanismos, digamos, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, presento ante la Corte un amicus curiae y ese amicus curiae no es tomado en cuenta? Hubo una participación efectiva, sí, pero al final el juez no tomó en cuenta mi punto de vista respecto a un tema. ¿O qué pasa si yo puedo presentar, como en Ecuador se puede presentar un proyecto de ley, la iniciativa normativa aquí está permitida, tanto a nivel nacional como a nivel cantonal, aquí hay muchísimos mecanismos de participación, existe la silla vacía, en fin, un sinnúmero de mecanismos, pero al final realmente quien sigue tomando quien tiene la última palabra es el gobierno. Entonces, hacia lo que yo les invitaría hoy a pensar es que efectivamente, un poco siguiendo lo que ya decía Alex, mucho más allá de lo que nos determina el aparataje estatal. Y que sí es verdad que es importante siempre que los movimientos sociales recurran a la institucionalidad para tratar de reivindicar pretensiones que han sido excluidas. Pero al mismo tiempo hay otras formas de entender el derecho que, más allá de que estén o no reconocidas por el aparataje estatal, son igualmente válidas. Entonces, yo sí les invito hoy día a pensar en que el derecho se construye a través del aparataje estatal cuando los movimientos sociales presentan demandas judiciales, cuando presentan proyectos de ley, cuando hacen peticiones a los ejecutores y planificadores de las políticas públicas, pero no solamente ahí, sino que
un poco retomando teorías latinoamericanas, la del mismo Ramiro Ávila, como el constitucionalismo del oprimido o el pluralismo jurídico de Wollmer, también por fuera del aparataje estatal está construyéndose, y se ha construido desde hace mucho, un derecho en la cotidianeidad, en las prácticas, digamos, de grupos que viven alejados de digamos, de este sistema capitalista, mercantilista, que le ha hecho mucho mal, porque, por ejemplo, digamos, Viviana, te quedan 3 minutos. Ya, ok, súper, gracias, Santi. Y que, digamos, ha mercantilizado la naturaleza, ha mercantilizado a los seres humanos, a los colectivos en general, y yo sí creo que hay que repensar siempre en cuál es el fondo del asunto, porque si no nos damos cuenta que fue la modernidad la que nos impuso esta manera de pensar y la necesidad de decolonizarnos, entonces siempre vamos a tratar de buscar alternativas en el aparataje estatal, pero en realidad hay cosas mucho más allá. A mí me gusta una frase que tiene Ramiro, que Ramiro en su libro de la utopía del oprimido, él dice, finalmente la fuente del derecho son los oprimidos, pero también son aquellos principios de los excluidos y aquellos principios que rigen la vida digamos, de grupos excluidos como aquellos colectivos indígenas o como la naturaleza. Entonces, yo sí creo que tal vez porque la realidad de América Latina es muy diferente a la de los países de primer mundo, porque de todas maneras estos temas también se discuten no solo en Norteamérica, en Europa tienen una corriente súper fuerte de l'usage militant du droit, que significa el uso militante del derecho, es decir, en todas partes del mundo cada quien desde sus realidades está trabajando en estos temas, y yo creo que sobre todo en países tan interculturales, con tanta diversidad como Ecuador, se necesita pensar no solamente en lo que se puede hacer dentro del aparataje estatal, sino también en ello que se puede hacer por fuera de él y que es igual de válido porque igual es derecho. Entonces, eso sería por el momento lo que quisiera aportar. Gracias. Muchísimas gracias, querida Viviana. Por situaciones de tiempo, entiendo que el profesor Gargarella tiene ocupaciones que encargarse. Voy a preguntas que han hecho nuestro auditorio, y de alguna otra manera como mecanismo también para generar un diálogo entre todos nosotros. Comienzo con la pregunta de Wilfrido Sagñay. Es para el profesor Gargarella. ¿Cómo convive el orden público, estoy leyendo textual, el derecho punitivo del Estado ante una protesta legítima de la sociedad? El derecho a la protesta y la resistencia de las personas. Bueno, digamos, que quería antes agradecer los comentarios que se han hecho, que me parecen muy importantes todos. Yo creo que, digamos, en todo caso, es una buena oportunidad para empezar para seguir pensando sobre cómo entender la teoría crítica. Yo creo que hemos estado todos de acuerdo en cosas muy importantes, relacionadas con el valor de lo que pasa por fuera, digamos, inclusive por fuera de las instituciones, la relevancia de ese derecho que surge de abajo hacia arriba, la idea de la centralidad que merecen tener los movimientos sociales. Y esas son notas, coincidencias que todos, desde cosmovisiones parcialmente similares y parcialmente diferentes, digamos, hemos coincidido, y esa es una coincidencia que yo remarcaría, subrayaría y resaltaría. También me preguntaría, digamos, yo creo que pocos países en el mundo, pero claramente en América Latina, pocos como en Ecuador, digamos, se dio esa combinación posible, digamos, entre constitucionalismo y movimientos sociales, y de teorías críticas en movimientos sociales y creación constitucional. Digamos, en pocos lugares hubo, yo creo, tanta gente bien formada en teoría crítica interviniendo en la creación constitucional en Ecuador. Y sin embargo, digamos, yo entiendo que hay todavía en cuanto a cómo se hizo esa traducción. Entonces, para mí hay algo interesante para reflexionar. Por un lado, tenemos un acuerdo que veo aquí relevante y que me parece extendido acerca de la importancia de la teoría crítica, la importancia de los movimientos sociales, la importancia, digamos, del derecho que se construye abajo arriba. Y en Ecuador, en donde ha habido una oportunidad importante de hacer esa combinación entre creación constitucional, constitucionalismo y teoría crítica, yo creo que también se han visto parte de los problemas, digamos, por ejemplo, digamos,
derechos de la naturaleza, digamos, una creación importantísima que ha nacido en buena medida, digamos, desde los movimientos hacia el constitucionalismo, y que el aparataje, digamos, para usar los términos de Viviana, o el constitucionalismo central, digamos, ha utilizado muchas veces para aniquilar la naturaleza. Yo creo que tenemos que pensar cuál ha sido el problema para que ocurran, digamos, aún en un ámbito en donde pudieron tejerse esos vínculos entre teoría crítica, movimientos sociales y el constitucionalismo muy íntimamente, ¿por qué hubo tantos resultados desafortunados? ¿Es que el nivel de desigualdades que tienen nuestras sociedades es tal que hace el sistema impermeable a las presiones que se pueden hacer desde todos lados, desde los movimientos en particular? ¿Es que hemos convivido o hemos aceptado mansamente, digamos, una concentración del poder, pensando que, digamos, la autoridad de turno podía ser favorable a lo que queríamos, y por eso hemos autorizado un diseño institucional que, digamos, ha permitido que desde arriba, digamos, se haga un uso discrecional de las herramientas fabulosas que se ponían a disposición, digamos, de la ciudadanía? Y eso es algo que decía Angélica y que yo también reivindicaría, digamos, que es cómo muchas de las oportunidades interesantes y muchos de los instrumentos y herramientas interesantes que ha pensado la teoría en los últimos años han sido luego ya sea manipuladas, ya sea utilizadas discrecionalmente por la autoridad de turno, ¿no? Y uno ve, lo veo en mi país, por ejemplo, cómo, por ejemplo, oportunidades extraordinarias para el diálogo constitucional, bueno, han sido finalmente manipuladas y utilizadas discrecionalmente por las autoridades políticas y judiciales, que cuando, digamos, que muchos de nosotros celebrábamos, qué sé yo, por ejemplo, en la discusión de problemas medioambientales, que se convocara a los ciudadanos, a grupos, a ONGs, a representantes, digamos, de los ciudadanos afectados, contaminados, etcétera. Pero luego las autoridades políticas y judiciales hacían lo que querían con esos testimonios. Convocaban las audiencias cuando querían, las cerraban cuando querían, no las convocaban cuando no querían convocarlas, y tomaban esos testimonios cuando querían, del modo que querían, y hacían con ellos. Entonces, lo que vemos hoy es todavía esa batalla entre iniciativas interesantes, ideas que están allí, y ese mal uso. Pero yo creo que también en eso, digamos, para no cerrar este comentario hablando solamente de los, digamos, el problema viene de allá, yo creo que también tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que pensar qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos pensado mal, para que se produjeran estos resultados. Yo creo que los resultados, por supuesto, han sido impuestos por el poder, pero me parece que también hemos fallado nosotros, ¿no? A mí me interesó decir en las cosas que escribí hace unos años una línea de esas fallas, que es la sobrededicación que hemos puesto en la reflexión sobre derechos y la falta de atención que hemos puesto sobre cómo permitíamos la concentración del poder, ¿no? Esa es una línea, la desigualdad es otra, de qué modo integrar a los movimientos sociales, esa es otra, porque algo ha fallado allí, porque todos queremos integrarlos, se ha pensado sobre eso, pero lo hemos sabido integrar bien, y yo creo que por eso invitaría a una reflexión autocrítica acerca de en qué hemos fallado nosotros, digamos, los teóricos, los que pensamos sobre la Constitución, sobre el constitucionalismo, para que los resultados sean así, porque por supuesto que la principal responsabilidad, digamos, para ponerlo en términos abstractos, es del poder, pero mi pregunta es, yo creo que también hemos fallado nosotros, y es importante ver en qué. Sobre la cuestión de la protesta, solamente para no escaparme de la pregunta, ¿cómo convive? Convive muy mal. ¿Por qué? Porque al poder le molesta, y en particular, digamos, se nota ahora, en épocas de emergencia, en épocas, digamos, de crítica, crisis sanitaria, digamos, una nueva excusa perfecta para que se vuelva a concentrar el poder, y entonces otra vez, digamos, bajo la idea de estoy salvando la vida de todos, están las vidas de ustedes en peligro, otra vez se concentra poder, otra vez hay un abuso y un uso discrecional de la fuerza, ¿no? Gracias, profesor. Dos preguntas para usted. La primera de Wilmey Pereira, ¿cómo controlar al poder popular? Y la segunda de Eduardo Andrade,
¿Qué relación existe o semejanza entre el constitucionalismo popular con el constitucionalismo deliberativo? Bueno, no, las dos son preguntas para muy largo, pero yo creo que todavía la voz de la ciudadanía es tan débil institucionalmente que, digamos, la primera batalla debe ser por recuperar la posibilidad de que la ciudadanía intervenga, decida y controle, y luego vemos, digamos, las preguntas sucesivas. Yo creo que, digamos, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, ¿no? Para decirlo rápidamente. Eso requiere una elaboración institucional, pero básicamente diría eso, ¿no? No diría que los problemas de la democracia se resuelven con menos democracia, por ejemplo, que un policía, o que una corte, o que un tribunal, o que un juez, o que un presidente decida en nombre del pueblo o controle la voz del pueblo. Constitucionalismo popular y deliberativo, bueno, se llevan bien, pero no es una identidad, digamos, ¿no? Yo lo que reivindico del constitucionalismo deliberativo es ese doble énfasis, por un lado, en el carácter inclusivo que debe tener el constitucionalismo, en el sentido de que necesitamos escuchar todas las voces, y en particular las voces de los más afectados. Ese es un énfasis que la versión que yo defiendo del constitucionalismo deliberativo pone, y me parece importante. Y la otra es el énfasis también en esto que yo daba como metáfora, la conversación. El constitucionalismo popular yo creo que es más afín digamos así, allí se levantó el pueblo y habló, y esto de tener procedimientos que nos ayuden a la conversación, ¿no? Te doy un ejemplo pequeño pero importante. El juicio por jurados es un modo de institucionalizar la voz del ciudadano, ¿no? Y requiere un procedimiento para que podamos llevar adelante esa conversación. Es un ejemplo imperfecto, pequeñito, pero de qué estoy pensando cuando hablo de procedimientos que nos ayuden a la conversación colectiva. Muchísimas gracias, profesor. Para Angélica Porras, partiendo de que el derecho es elitista, ¿cómo se puede combatir las desigualdades sociales? De parte de David Jara. Y aprovecho a realizar otra pregunta hacia ti, de Tiffany Cobos. Usted mencionó el elitismo. En ese sentido, ¿cuáles serían los medios alternos para evitar ese elitismo que no permite la correcta participación de la ciudadanía? Bueno, obviamente no hay una respuesta para eso, pero yo quisiera mencionar por qué sí debemos preocuparnos de eso. Fíjense que, sobre todo en países como los nuestros y sobre todo en países como Ecuador, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos fuertes movimientos sociales, no solo en los indígenas, en las mujeres, en los trabajadores, en los trabajadores autónomos. O sea, tenemos movilización social en los barrios. Un ejemplo fue lo que pasó en octubre. ¿Y qué es lo que ha pasado siempre? O sea, la movilización está, la reivindicación está. Sin embargo, llega un momento en que eso es cooptado por las élites, puesto en blanco y negro en una constitución o en una ley, y después imposible de hacer funcionar. Entonces, nuestra constitución, todos lo sabemos los que ejercemos en materia constitucional, tiene garantías constitucionales maravillosas, pero el rato de los ratos nos encontramos con un sistema judicial cerrado absolutamente, protegiendo al poder político y al poder económico. Entonces, ahí tenemos una especie de fraude, y me van a disculpar que utilice esta palabra, pero de fraude que se hace a la lucha social, que es la que logra quitar gobiernos, que es la que logra aumentar el catálogo de derechos en la Constitución, poner un sistema nuevo, porque todos le pusimos esperanza al tal Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algunos desde el principio dijeron, eso no va a funcionar, pero bueno, aparte de eso, todos le pusimos esperanzas allí. Entonces, ahí tenemos que, ahí me van a permitir decir lo siguiente, miren, la traducción de esta reivindicación social en una constitución o en unas leyes es traducir
toda la vida del movimiento social en el lenguaje del poder. Porque el poder utiliza ese lenguaje, el lenguaje de la ley, el lenguaje formal, y ahí ya estamos en desventaja los ciudadanos, ya estamos en desventaja los pobres, ya están en desventaja las mujeres, ya están en desventaja los niños, porque ese es el lenguaje del poder. Entonces allí nos falta un eslabón para que, no sé si es que existe la palabra, deselitizar justamente el lenguaje del derecho, porque ese lenguaje es un lenguaje elitista, técnico, que te impide, te cierra cuando tú quieres, cuando viene un trabajador a decir, vea, me despidieron con 0 indemnización en tiempo de pandemia, acogiéndose a fuerza mayor, tú tienes que explicarle, vea, señor, tiene que ir a un juicio de 3 años. Entonces, fíjate ese lenguaje cómo se traduce. Ahí me parece que tenemos un rol importante en los abogados, pero también en desmitificar el lenguaje formal del derecho. Ahí lo que ya decía Viviana, hay otras formas como se solucionan las disputas, pero cuando interlocutamos con el poder económico, con el poder político, el único lenguaje es el del derecho, y ahí tenemos desventaja nosotros, porque el otro lenguaje es justamente el de la protesta, que tiene la respuesta desde el derecho y desde la fuerza. Entonces, ¿cómo deselitizar? Bueno, no sé, pero yo diría, tendríamos que traducir eso, los abogados, tenemos ahí un papel, o sea, tenemos que ponernos del lado del que nos toca ponernos, que es justamente las personas que no tienen poder, con las consecuencias que eso trae. Porque no es que el poder te acepta fácilmente y te dice, bravo, que estás viniendo aquí a ponerme a mí en una mala situación. Al contrario, significa que te cierra las puertas y que te va a dar duro. Pero bueno, para mí, ese es un camino. Hay que pensar en otros. Por ejemplo, el control de quien tiene la última palabra. ¿Por qué no pensar en que el pueblo sí tenga la capacidad de controlar lo que dice la Corte Constitucional? En materia, por ejemplo, de política económica, en materia de flexibilización laboral, ¿por qué no? Entonces vamos pensando también en la posibilidad de llevar a la Corte al control del pueblo, o cualquiera al control del pueblo. No sé, se me ocurren esas ideas, no están elaboradas, por ahí dejaría yo Santi. Gracias, Angélica. Para el doctor Alex Valle, ¿cómo se puede empoderar a la ciudadanía para que sea parte de la participación ciudadana de Majito Ayala? Y la pregunta de Chantal López, ¿afecta las leyes que tienen cada cultura en las normas constitucionales de nuestro país? Alex. Hola. Sí, muchas gracias. Ya estaba anotando las preguntas nada más. A ver, voy a comenzar con la última, respecto del tema del pluralismo jurídico y del pensamiento occidental también, que tenemos especialmente por este amarillismo de la justicia indígena en Ecuador, y lo único que hemos hablado siempre es del baño de agua fría y el baño con ortigas. ¿Sí? Y claro, de eso desde una concepción totalmente occidental podría ser visto como trato inhumano, degradante, etcétera, ¿no? Pero desde la cosmovisión indígena, que nosotros apenas la entendemos, no la comprendemos en su totalidad, es visto como un ritual de limpieza para recuperar la armonía de estas personas en su comunidad, en su pueblo, es decir, una justicia mucho más restaurativa, ¿sí? Y desgraciadamente eso no se entiende. Por otro lado, existe no una justicia indígena, como diría Boaventura de Sousa Santos, sino varias justicias indígenas. Existe una justicia indígena según cada comunidad, porque cada comunidad ha ido creando su justicia indígena y no de ahora. Solamente por darles un ejemplo, aquí cerca de Quito, a 15 kilómetros, está la comunidad Lactoxia, que hicimos alguna vez una investigación. Ellos tienen actas desde 1800, tienen actas desde 1800 de cómo han ejercido la justicia, es decir, muchísimo antes de algunas constituciones del Ecuador, que fueron apenas 1825, 1830. Entonces ellos tienen su forma de ejercer la justicia y eso hay que entenderlo. Luego, por supuesto, con este constitucionalismo moderno, actual, occidental, se han puesto límites como en la Corte Constitucional Colombiana, que ha dicho, mire, los límites tienen que ser los derechos humanos.
De hecho, al entender varias de las prácticas de justicia, no hay, pues dentro de las comunidades indígenas, al menos no conozco, dentro de una investigación que hicimos en Bolivia y en Ecuador, temas de pena de muerte, ni siquiera el cepo, que es la cárcel, porque a ellos les parece infamante y les parece lo peor. Lo que existe es una especie de expulsión de la comunidad cuando se han cometido los delitos más horrendos, más graves, y también una justicia restaurativa de decirle, mire, usted causó tal daño, pues en vez de ir a estar preso, trabaje para esa persona, trabaje para esos niños, recupere, es decir, esa justicia más restaurativa. Yo siempre diré, también sí concuerdo que los límites tendrían que ser los derechos humanos, pero fíjese cómo también aquí en el Ecuador con los casos La Cocha 1, La Cocha 2, que la Corte Constitucional pretendió o pretende limitar el alcance del artículo 171 de la justicia indígena en el Ecuador, cuando yo estoy casi seguro, y les he dicho a mis alumnos, en las comunidades indígenas alejadas y demás, no tendrán a su mano las sentencias de la Corte Constitucional, no tendrán a la mano la Constitución, sino que seguirán haciendo su justicia conforme sus tradiciones, es decir, el Estado no está presente en todo momento. Entonces, debemos un poco desmitificar también esa idea de que la justicia indígena es la justicia bárbara, es la justicia salvaje, y que nuestra justicia es la adecuada y es la correcta. Entonces, pensar un poquito más y comprender que es mucho más complejo la justicia indígena, que tiene procesos de careo, de investigación, de instancias. Por ejemplo, las primeras son de diálogo a través de los yachag o a través de los cabildos, quienes procuran ejercer un diálogo, y solamente si es que no se llega a eso hay las asambleas generales y demás. Pero para eso debemos adentrarnos quizás en la lectura de un gran amigo que tenemos aquí en común varios, Raúl Yazag, quien escribe sobre todo este proceso de justicia indígena, para no solamente dejarlo en el baño de agua fría y en la ortiga. Con respecto al tema del empoderamiento de la ciudadanía, yo creo que lo que ha dicho Angélica es sumamente valioso, y ahora de hecho mencionaste, Angélica, el tema de estos juicios populares, y recientemente Acción Jurídica Popular realizó un juicio popular justamente del tema de las actuaciones del gobierno, que quizás, bueno, políticamente algunos decir que es una especie de show y demás, pero desde mi punto de vista sí es un empoderamiento popular, porque técnicamente se hace una crítica a las políticas públicas en materia de economía, en materia de los recortes de salud, en la materia de los recortes de educación. Y quizás una cuestión que creo que ahora con el tema del COVID está pasando es esta... a lo mejor nos están impidiendo esta cercanía, esta comunitaria, de estar con el otro, pero también están haciendo una especie de solidaridad popular, una ética de la solidaridad, cuando en los barrios nos estamos ayudando entre las personas, entre los vecinos y entre la comunidad misma, porque vemos que el Estado no llega, o que desgraciadamente esos fondos se van en corrupción y en otras cuestiones. Entonces creo que ese momento de empoderar lo que ha sido común para nosotros, el tema de las mingas, del trabajo comunitario, de la solidaridad de barrios, de lo que nuestros abuelos tenían, del que no tiene comida, compartir con el otro, que eso sería una manera de reivindicar nuestros derechos. Y por supuesto habría que ver, como dice Angélica, las posibilidades de políticamente llegar con estas propuestas, pero sin que esto signifique esa traducción, que me parece muy bien lo que planteó Angélica, a ese fraude a la lucha social, sino también exigir que esto se materialice. Y no es una cuestión, ojo, tampoco solamente de estos nuevos derechos, porque fíjense, si nosotros hablamos del derecho a la educación, del derecho a la salud, eso, si es que está plasmado en la Constitución y no se materializa y no vemos, por más que me diga a mí tengo derecho a la salud, pero yo me voy al hospital y me dicen no hay cama, ¿de qué me sirve que esté constitucionalizado un derecho muy básico? Entonces creo que ese empoderamiento, como ahora también con algunos compañeros estamos haciendo una red a nivel nacional para supervigilar lo que está pasando con las compras y los sobreprecios, eso tenemos que organizarnos para supervigilar de alguna manera este Estado que no está funcionando y, como dijo bien Angélica nuevamente, está sirviendo a las élites. Nada más. Muchísimas gracias, Alex, perdón. por situaciones de tiempo, voy a dar prioridad a preguntas que están dirigidas para Viviana, y con eso estaría terminando, porque sí me gustaría que cada quien haga sus impresiones finales, tanto el profesor Gargarella como los participantes.
Para Viviana de Martín Cárdenas, ¿cuáles son los requisitos para formar un movimiento social y cuál sería el límite que tiene un movimiento social para solicitar o reclamar algo? Y finalmente, ¿cuáles pueden ser los mecanismos que pueden utilizar los movimientos sociales para que sean escuchados? Gracias por las preguntas. Respecto a la primera de qué hacer cuál es el trámite para crear un movimiento social, pues la respuesta depende, ¿no? Depende de si es que uno quiere seguir la lógica del derecho hegemónico, del derecho formalista, o si uno piensa realmente de esta posibilidad de ver a los movimientos sociales como movimientos transformadores de la realidad. Efectivamente, en este país existen muchísimas leyes, por ejemplo, para formar movimientos sociales. Por ejemplo, hay una que se llama el Reglamento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales, que obviamente hacia lo que está dirigido, como ya hemos hablado en toda esta charla, a lo que está dirigido es a controlar, a tratar de reprimir y de silenciar a los movimientos sociales, porque lo que les dice es, bueno, ustedes solamente pueden dedicarse a la actividad tal y tal y tal, si no cumplen serán liquidados, serán suprimidos, y en fin, o sea, es un aparataje, digamos, un modelo de control sumamente poderoso hacia los movimientos sociales. Entonces, si bien es cierto, existe un mecanismo formal para crear movimientos sociales, yo creo que lo importante que debería, digamos, lo que debería quedar claro es que un movimiento social existe más allá de que el aparataje estatal lo permita o no. Es la voluntad, la conciencia de clase, este deseo de organizarse, de reconocerse como excluido, de reconocerse como oprimido y de imaginar a través de esto que Castoriadis dice, hay que imaginarse y hay que pensar en un imaginario social de cómo se ve la gente. La gente ya no quiere estar excluida. ¿Cómo es que se avisora a la gente? Entonces, a partir de ese reconocimiento como oprimido y de esta necesidad de verse diferente, es que la gente se organiza, digamos, va formando identidades culturales y empieza a luchar y empieza a reivindicar y empieza a exigirle al Estado cosas, o a veces ni siquiera al Estado, sino por fuera del aparataje estatal. Y creo que eso es finalmente, digamos, el elemento más rico de los movimientos sociales, que están ahí más allá de que el Estado les reprima, les silencie o les permite estar. Entonces, eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, de los mecanismos a través de los cuales los movimientos sociales pueden participar, yo creo que hay muchísimos. Como les dije, hay mecanismos formales, los que establece, digamos, el aparataje estatal, la posibilidad de siempre presentar demandas, proyectos de ley, peticiones, etcétera. Pero adicionalmente, yo creo que, bueno, en esto no sé qué opine Roberto al respecto, pero como él sabrá, en Ecuador está reconocido un derecho bastante controversial, que es el derecho a la resistencia. Es decir, no solo que aquí está reconocido el derecho a la libertad de expresión, el derecho a formar movimientos sociales, sino que adicionalmente está reconocido el derecho a la resistencia, y en realidad esto es riesgoso. Yo creo que es un arma de doble filo el hecho de que los movimientos sociales puedan resistir, digamos, y que esto haya sido reconocido por la Constitución, por el ordenamiento ecuatoriano, porque pasa, creo que lo mismo que ocurre con los derechos de la naturaleza. El hecho de que exista un reconocimiento formal significa someterle, como ya decía Angélica, a las lógicas del Estado. Entonces el Estado es el que nos va a decir, bueno, resistir en este país significa que usted puede hacer protesta pacífica, es decir, que su protesta no es pacífica, entonces ya no cabe el derecho a la resistencia. O que sea precisamente el legislador y el juez los que nos tengan que limitar y restringir cómo ejercer el derecho a la resistencia. Y digamos, obviamente, esta delimitación, estos fundamentos y los límites de cada derecho los va estableciendo tanto el legislador como los jueces, sin contar precisamente con los aportes de los movimientos sociales. Entonces, aquí en el país, lastimosamente, el derecho a la resistencia ha sido reducido a nada. Evidentemente la gente va a seguir protestando y los movimientos sociales van a seguir resistiendo más allá de que el artículo 98 de la Constitución lo permita. Incluso antes de que haya existido este reconocimiento constitucional, los movimientos sociales ya protestaban. Pero en realidad es riesgoso el hecho de que exista este reconocimiento formal, porque puede vaciarse de contenido al derecho a la protesta. Entonces eso, y al final lo que concluyo en todo caso es que
los movimientos sociales entienden que no toda su lucha está dentro del aparataje estatal, sino también por fuera. Así que los mecanismos serán tanto aquellos permitidos por el derecho como aquellos que no lo son. Eso es Santiago. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, yo sí quisiera terminar el evento, pero con sus impresiones finales, un espacio en donde podamos oír de cada uno de ustedes sus conclusiones. Profesor Gargarella, por favor. No, simplemente agradecer a todos y felicitarlos por la iniciativa, felicitar las preguntas y las ponencias. No, diría simplemente como nota final la especial atención que tenemos que poner, y yo sé que la están poniendo, digamos, en estos tiempos para volver a insistir sobre la concentración de facultades en las manos de pocos. Creo que tenemos que aprender de la historia y cada vez que en nuestros países se ha concentrado poder, se han limitado derechos y se ha militarizado el espacio público y se ha limitado la protesta, las consecuencias son pésimas. Entonces hay, digamos, una historia que es consistente en eso y tenemos que estar por eso muy alerta. Pero bueno, no, simplemente agradecerles a todos. Gracias, profesor Gargarella. Angélica. Bueno, decir que deberíamos tener un compromiso aquí de entre las personas que hemos venido, por precisamente en lo que el profesor Gargarella nos decía, ¿no? Tenemos un decreto, un acuerdo ministerial que dice que salgan los militares a ejercer funciones de la policía por la pandemia. Entonces me parece que ahí tenemos que concentrarnos, tenemos que apoyar con amicus, tenemos que apoyar con las acciones de inconstitucionalidad, porque eso es represión pura y dura. Usar armas letales contra la protesta social es algo que no se puede permitir. Y tampoco este es un pretexto para la absoluta flexibilización laboral. Han mandado a dormir al Código del Trabajo por 4 años, entonces me parece que son obligaciones nuestras enfrentar eso. Nada más. Gracias, Angélica. Alex. Sí, me quedo con palabras del profesor Gargalera sobre el tema de los errores. Pienso que todos nosotros efectivamente tenemos que ver cuáles son los errores, dónde hemos fallado precisamente para reivindicar las propuestas y que ese materialismo se lleve a la acción, tal como lo ha propuesto Angélica. Entonces, ver dónde realmente podemos generar una acción en derecho, es decir, un derecho no de la norma, sino un derecho de la acción de los pueblos, un derecho de la acción popular transformada ya en acciones concretas. Por ejemplo, este tema de las propuestas de los amicus curiae, estas propuestas del apoyo jurídico alternativo para los derechos laborales de las personas, de los derechos que han sido vulnerados en general en materia de derechos humanos, para generar una respuesta y, por supuesto, estar alertas a todos estos temas de concentración del poder para hacer un reclamo, porque si ni siquiera presentamos nuestra voz, el poder, por supuesto, va a seguir allanándonos y va a seguir legitimando y diciendo aquí no pasa es nada. Gracias, Alex. Finalmente, Diana. No, decirles que estoy sumamente agradecida por haberme permitido participar en este panel y solamente, digamos, ahondar en un tema que creo que es sumamente importante, que es el hecho de que si bien es importante todos los cambios legales, todos los cambios jurídicos que están buscando los movimientos sociales, que está buscando la sociedad, siempre también es importante recordar lo que ya muchos teóricos han dicho, que de nada sirve que exista un cambio legal si al mismo tiempo no existe un cambio cultural. Entonces creo que a nivel micro y a nivel macro, la ciudadanía tiene primero que concienciar de la importancia de convertirse en un actor político, de no alejarse de las decisiones y precisamente estar presionando para que el gobierno no piense que la ciudadanía es un pueblo pasivo, sino que al contrario está sumamente comprometido con la vigilancia y con el control hacia las autoridades estatales. Y también pues un cambio micro en el sentido de que de cada uno depende también que las cosas vayan mejorando en este país, sobre todo ahora que la situación está complicada. Entonces creo que sí nos hace falta más solidaridad, más compromiso con el resto de ciudadanos y eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Mil disculpas a las personas que no hemos podido absolver las preguntas. Como les digo, el tiempo es nuestro mayor enemigo en estos espacios. Invitarle al profesor Gargarella para otros espacios, para poder seguir con
con el análisis de estos temas en materia de derecho constitucional y sobre todo porque compartirán conmigo que una de las mejores formas de resistencia es la democratización del conocimiento. Tenemos que generar espacios que permitan que más y más personas puedan acceder al análisis, a la crítica y también a la participación. Muchísimas gracias. Sigan los canales de Aprendiendo Derecho, sigan los canales de Penalistas de Ecuador y sigan los canales de Centralia. Seguiremos con estos eventos para poder fomentar en distintos temas, en distintas temáticas específicas y en distintos aspectos. De mi parte, les doy las gracias, una muy buena noche y un abrazo.